tierra de nuestros abuelos, presentamos Añoranza de mi tierra, Añoranza de mi tierra, un programa que nos traslada a aquellas hermosas épocas de oro, en la que crecimos alegres, orgullosos de nuestra patria, nuestra gente, nuestra vieja Cartago. Tierra bendita por Dios, tierra forjada con sangre y con el pudor de nuestros ancestros. Hoy te honramos, oh Cartago querido. Hoy recordamos aquellos momentos y sucesos que nos pasaron, que nos hicieron reír o tal vez llorar, pero con el pasar del tiempo forjaron en nuestras almas sentimientos que nos llena de orgullo, heredando así un Cartago mejor para nosotros y para nuestras futuras generaciones. Presentamos un programa histórico que rescata tu gloria, Cartago querido, Cartago amado, logrando así posicionarte dentro de la historia en el lugar que mereces. Hoy recordamos a la muy noble y leal ciudad de Cartago, añoranza de mi tierra, añoranza de mi tierra. Químicos, biotecnólogos, historiadores, profesores de arte y restauradores. Un equipo sin precedentes trabajó incansablemente durante todo un año y superó todo tipo de obstáculos para restaurar el Acta de la Independencia de Costa Rica de 1821. Da miedo, digamos, el decir voy a intervenir en un documento tan importante. Considero que esta ha sido la más compleja. Es algo único, es algo irrepetible. En 7 días visitamos el Archivo Nacional para ver paso a paso cómo fue el proceso de restauración y conocer por qué luego de todo este trabajo nunca más podrá ser exhibida al público. En la ciudad de Cartago, a los 29 días del mes de octubre de 1821. El Acta de Independencia del 29 de octubre de 1821 marcó el rumbo político de Costa Rica hace 200 años. Este documento, que es uno de los más valiosos del país, está conservado en el Archivo Nacional. Es un documento que refleja fielmente la función en ese momento de una institución que se llamaba Cabildo, que es lo que nosotros conocemos actualmente como las municipalidades, ¿verdad? No, vos abrís y la primera página dice 1 de enero de 1821 y a lo largo de las semanas van haciéndose una serie de anotaciones, destinos de dineros, obras por llevar a cabo y de pronto a estos vecinos, los habitantes de Cartago, les toca el 29 de octubre lidiar con una situación totalmente exótica. Nos están encargando que determinemos cuál va a ser el futuro de Costa Rica. ¿Cómo fue que el acta llegó al Archivo Nacional? Presuntamente después de que se crea el Archivo Nacional, en 1881 viene un proceso en el cual las personas que trabajaron en la creación y lo que es el acervo, el juntar todo el acervo que está diseminado en todo el país, empiezan a traer. Entonces no hay una fecha exacta, no se precisa. En sus 200 años de existencia, el acta solo había sido intervenida superficialmente una vez, y el paso del tiempo ya había hecho estragos en este valioso documento. Sí tenía pequeñas roturas en zonas de tintas. Entonces, por ejemplo, la Agencia Holandesa de Patrimonio Cultural establece 7 niveles para el deterioro de las tintas. Ya este se encontraba en el nivel 6, digamos, como ya en donde hay las primeras roturas. Ya después de eso, el siguiente nivel es la pérdida documental. Estábamos en un punto exacto para intervenir. Hace un tiempo atrás, yo siempre he venido con la preocupación de que el Acta de Independencia y el libro del Ayuntamiento de Cartago estaba en una condición pues un poquito difícil, comprometida, y entonces había que pensar en resolver esa situación, ayudarle a ese documento a que traspasara en la historia, se mantuviera por muchos siglos más.
Y si se acercaba este año, que es el trascendental del bicentenario de nuestra independencia, pues será muy apropiado. Así fue como dio inicio uno de los procesos más ambiciosos de restauración y conservación que se ha emprendido hasta el momento en el país. Un proceso único, es un proceso que inicia posiblemente en el primer trimestre del 2020. Nosotros tenemos un departamento llamado el Departamento de Conservación de todo el patrimonio de valor científico cultural que tenemos en el Archivo Nacional. Sin embargo, vimos una oportunidad para, en este caso para el documento del Acta de la Independencia, de contar con colaboración experta externa y en este caso acudimos a la Universidad de Costa Rica. El primer gran desafío fue evaluar el estado del documento. Cuáles eran los hongos o los microorganismos que estaban presentes, eso por un lado, y por el otro lado más una caracterización físico-química. Entonces ver cuál era la composición de los papeles, cuál era la composición de las tintas, no es solamente ver cuál es el estado actual, sino es pensar estas situaciones que estoy viendo hoy, si avanzan en el tiempo, a nivel químico, ¿qué va a suceder? Un equipo de casi 40 profesionales de 3 instituciones diferentes trabajaron en crear el proceso que se seguiría para intervenir el documento sin dañarlo. Plantear un protocolo de restauración no siempre resulta tan sencillo porque hay que llegar como a puntos medios en cuanto a qué es lo que yo quiero lograr y evitar también un daño. Primero lo probamos con el libro del Ayuntamiento de Cartago y hicimos una serie de análisis. Lo primero era separar el documento por partes. Es muy tenso porque, como te mencionaba, no es la encuadernación original. La encuadernación original, las tapas originales se perdieron. Descubrimos unas costuras casi que era como de sutura forense. Si vos agarras un libro cosido, vas a ver que las costuras vienen por el centro. En este libro de actas, pues las costuras venían aquí por los lados, provocando muchísimo daño. Entonces, a la hora de hacer los cortes de los hilos, tenías que retirarlos con pinzas con muchísimo cuidado, porque en este papel tan frágil, jalar un hilo representaba pasarle un serrucho que podía seguir cortando el papel. Con el documento separado en partes, era momento de empezar el tratamiento químico y así enfrentar uno de los mayores miedos. Era hacer la inmersión y el tratamiento químico de todo el libro y del acta en sí. Yo creo que estos son como de los pasos que más miedo le da a la gente, porque uno dice, uy, papel, ¿cómo lo voy a humedecer? Pero es que lo que pasa es que estos son papeles a base de algodón, entonces son papeles más resistentes, lo humedecemos de manera progresiva. El siguiente paso era aplicar los químicos para regresar el documento a su estado original. Le aplicamos una sustancia que se llama borhidruro de sodio. Lo que hace es revertir la oxidación. El hierro que está esparcido por todo el documento se va oxidando y se va poniendo café y eso le da una coloración café al documento. Al aplicar el borhidruro de sodio es como volver al pasado, digamos, un poco más a cómo se veía ese documento antes. Después llegó el momento de reagrupar el documento y aquí se dio la mayor transformación, separar el acta de independencia del resto del libro. Una vez que fueron rearmados los 18 cuadernillos, me tocó hacer la costura por medio de una técnica que se llama de bastidor y además me tocó desarrollar un par de técnicas porque parte de las recomendaciones de parte de la Universidad de Costa Rica era que por la fragilidad del papel no se le podían incluir pegamentos de ningún tipo. Esta es la bóveda donde se guardará para siempre el acta de independencia. No obstante, hay que decirlo, no sabemos qué avances nos tendrá la ciencia el día de mañana, que tal vez serán 10 años, serán 50, 100 años, existan nuevos materiales, nuevos protocolos, nuevas condiciones que permitan que un documento como estos pueda nuevamente sacarse a la luz pública. Pero antes de que el acta sea guardada, aún hace falta aplicarle unas nanopartículas que no había en el país y fueron donadas por la Universidad de Florencia en Italia. Y además, es necesario hacer unos injertos a la obra. Va a necesitar 5 injertitos, uno en la parte superior, otro en la parte inferior, 2 en la parte inferior y un reforzamiento en el centro. Anualmente, el Archivo Nacional destina cerca de 151 millones de colones en el área de conservación. Sin embargo, en el caso del Acta de Independencia, ese valor es inestimable.
El valor es como el acta de nacimiento de una persona querida, la cual uno atesora, porque es llamémosle el documento oficial del inicio de algo importante. Costa Rica es un país, por lo demás, que nos gusta pensar extraordinario, pero también por las cosas que se han hecho. Uno de los primeros países en abolir la pena de muerte, uno de los primeros países en instaurar la educación pública y gratuita y obligatoria para niños y niñas, en aquel tiempo que no era tan frecuente, o en un país que, como ningún otro, abolió sus fuerzas armadas, o que tiene un sistema de parques nacionales y de sostenibilidad que hoy es ejemplo en el mundo. Por ahora, el Acta de Independencia será guardada lejos de los factores externos que puedan dañarla. Mientras tanto, el país se prepara para celebrar 200 años de independencia de cara a un futuro incierto. Cartago, periodo colonial. Cartago, lunes 29 de octubre de 1821. En la ciudad de Cartago, a los 29 días del mes de octubre de 1821, con premisas de las plausibles noticias de haberse jurado la independencia en la capital de México y en la provincia de Nicaragua. Juntos, en cabildo extraordinario y abierto, el muy noble y leal ayuntamiento de esta ciudad, los señores vicario y cura rector, el ministro de Hacienda Pública, innumerables personas de distinción y pueblo. Se leyeron los oficios y bando del señor jefe político superior, don Miguel González Saravia, de 11 y 18 de corriente, en que conforme el voto de los partidos de Nicaragua, se juró en León el día 11 del mismo la independencia absoluta del gobierno español. Acta de la Independencia de Costa Rica. Es el Día de la Independencia Nacional, 29 de octubre, y así tiene que celebrarse y reconocerse. Lamentablemente esa fecha no se celebra de esa manera. Es el día que rompemos el vínculo con España, 29 de octubre de 1821. Se celebró durante 3 años, el 29 de octubre, con festividades en Cartago por la independencia de Costa Rica. Pero cuando formamos parte de la Federación de Estados Centroamericanos, el Congreso de Guatemala, que tenía mayoría guatemaltecos y salvadoreños, nos obligó a celebrarlo el 15 de septiembre, que fue la fecha que la ciudad de Guatemala se había independizado, y de ahí cambiamos la fecha. Hasta 1821, hasta 29 de octubre de 1821, la población de Costa Rica era súbdita del rey de España, vasallos del rey de España. Pero a partir del 29 de octubre de 1821 en Costa Rica o del 15 de septiembre en Guatemala, nosotros dejamos de ser súbditos de España y vasallos para ser ciudadanos. Y adquiríamos derechos y libertades que empezaban a ejercerse por voluntad de las nuevas autoridades. De manera que ahí empieza a firmarse el proceso de la independencia. Primero que todo, yo creo que debemos de ver la división territorial de Centroamérica en ese momento, para poder entender el proceso. Desde 1812, con la Constitución de Cádiz, donde participó activamente Florencio del Castillo, nuestro prócer, la división política de América se dividió diferente. Las capitanías generales desaparecieron. Por lo tanto, en 1821 no había capitanía general en Centroamérica. Lo que habían eran 2 diputaciones provinciales, la de Guatemala con Honduras, Salvador y Chiapas, y la de Nicaragua y Costa Rica con Nicaragua, Costa Rica y Nicoya. Las decisiones que tomaran estas diputaciones provinciales estaban supeditadas nada más que a la monarquía española directamente, pero entre Guatemala y Nicaragua y Costa Rica no tenían nada que ver esas disposiciones. El proceso de independencia empieza en Oaxaca, en una lucha entre los rebeldes y el gobierno español, el virrey.
pero ahí se firma el plan de Iguala, en que las tropas del virrey se juntan con los rebeldes y empieza un proceso de independencia de norte a sur. La primera ciudad de Centroamérica que se independiza fue Comitán, no fue ni Guatemala. Guatemala fue la cuarta, ¿verdad?, que no pertenecían a la Diputación Provincial de Costa Rica. El proceso nuestro empieza cuando toda esta cantidad de actas llegan a la Diputación Provincial de León, en Nicaragua. En León teníamos nuestros diputados y ahí se decide en primera instancia de que se le recordaba a Guatemala que nada teníamos que ver con ella. Y segundo, en cuanto a la independencia, que había que esperar que se aclararan los nublados del día. Entonces el gobernador, que no es nada tonto, evidentemente evidencia que no es tonto, cuando llega la noticia, inmediatamente la pone en conocimiento de los pueblos del Valle Central y de las zonas periféricas, para que, conociendo los documentos, resuelvan mandar delegados a Cartago para que el 29 de octubre se reúnan y tomen una decisión. ¿Por qué el 29 de octubre? Porque el acta llegó a Costa Rica el 12 de octubre, 13 de octubre, ¿verdad? Y en ese momento la pone a discusión 15 días y convoca para el 29 de octubre, casi más de 15 días, ¿verdad? ¿Qué esperaba el gobernador? Tal vez el gobernador añoraba y esperaba que hubiera una declaración en contra de la independencia, pero no, se va nombrando una situación en que cuando llegan a Cartago, la gente que está en la decisión importante están todos a favor de la independencia. Los costarricenses, en una actitud increíble, lo que hacemos inmediatamente es mandar a pedir delegados de todos los principales pueblos de Costa Rica y se reúnen en Cartago y el 25 de octubre empiezan a sesionar y advierten que eso es un gobierno provisional. Estaban en eso cuando el 28 de octubre llegan las noticias de que Nicaragua, la Diputación Provincial nuestra, se había independizado de España. Incluso se produce un acto muy importante la noche del 28 de octubre, porque el 28 de octubre José Santos Lombardo desarma al gobernador, le quita las poquillas armas que tenía. Quiere decir que los españoles tuvieron que ir a discutir sin el poder de las armas, solo con el poder de la razón. Es una belleza. Y al quitarle las armas que tenía, con esto aseguraba dos cosas. Una, que el gobernador no iba a actuar contra la decisión de independencia que se iba a tomar al día siguiente, que seguramente ya sabían que por ahí iba la línea. Y segundo, que si actuaba también tenían las armas para defender la independencia. Bueno, 29 de octubre en la mañana se conoce la situación. Entonces en Cartago, como estaban todos los delegados de todos los pueblos de Costa Rica, el cabildo convoca a un cabildo abierto, ¿verdad?, que sería ahora el equivalente al municipio, y donde van a estar todas las autoridades eclesiásticas, militares, y hay un invitado que no está en ninguna de las actas, ni de Centroamérica ni en gran parte de América. Va a estar presente el pueblo, que es el único que puede decidir en realidad si pertenece uno a tal o a cual lugar, ¿verdad? Ese acto se va a realizar a las 8 de la mañana del 29 de octubre y ahí es cuando deciden la independencia absoluta, con ese nombre, absoluta, del gobierno español. Se declara la independencia de Costa Rica inmediatamente. ¿Qué hace el gobernador? Manda el documento a que se devuelva otra vez a los pueblos para que juren la independencia, para que afirmen o no lo acordado en Cartago, ¿verdad? Es un acta verdaderamente increíble, como para que no la tomemos muy en cuenta nosotros. Ese es el acta de independencia para mí. Y es el acta de independencia para la Academia de Geografía e Historia, así declarado hace muchos años.
iniciamos una serie de programas para conmemorar la independencia de Costa Rica del 29 de octubre de 1821. Iniciamos estos programas con un héroe muy olvidado por nosotros los costarricenses, el doctor Pablo Alvarado Bonilla. Es imposible hacer cualquier análisis de nuestra independencia sin hacer una referencia de Pablo Alvarado, el doctor Pablo Alvarado. Este héroe de nuestra independencia nació en Cartago, muy joven, crió una escuela, fue su profesor, pero como tenía un pariente en Guatemala, se fue a estudiar medicina a la Universidad de San Carlos Borromeo. Duró muchos años estudiando medicina, no por su poco estudio, sino por la enorme participación que va a tener, porque al entrar en contacto con una serie de profesores que se habían especializado en Europa y venían con las nuevas ideas, va a formar parte en un movimiento juvenil que era una sociedad que se llamaban los Amigos del País. Don Pablo empieza a empaparse de todos los movimientos enciclopedistas, de la Revolución Francesa, de todas las nuevas ideas y, como es lógico, hace una hoja, una famosa hoja suelta que se va a repartir en Guatemala, que enfurece al capitán general de Guatemala. Todavía teníamos la Capitanía General. ¿Qué pasa? Que este va a ser el primer grito de la independencia, porque será el primer prisionero en América en busca de la libertad de los hispanos americanos. El 15 de septiembre de 1808 fue tomado preso y es el primer americano que por causa de la independencia futura va a guardar prisión en las cárceles de las Cortes. En realidad, no solo esa fue la acción de don Pablo. Don Pablo empezó a comunicarse con las autoridades de Cartago y San José, a mandar inclusive una serie de documentos en la cual instaba a los de la provincia de Costa Rica para que formaran una junta y que fuera autónoma y empezaran a cortar con la nación española. En realidad la labor fue fundamental porque también redactó prácticamente el borrador de nuestra primera constitución política, que es precisamente el famoso Pacto de Concordia, es decir, Pacto Fundamental Interino de Costa Rica. En realidad es muy duro que este señor pase al olvido y que ya después de muchísimos años vino a Costa Rica a ejercer la medicina, ejerció la medicina en Alajuela, ejerció la medicina en Cartago. En el terremoto de 1841 perdió su casa de Cartago y murió pues en Alajuela, prácticamente en el olvido. Quiero decir que también fue catedrático de medicina en la Universidad costarricense, ¿verdad? Él se especializó en medicina general y en cirugía. Continuaremos en un próximo programa para hacer un análisis jurídico de la situación de la Constitución de Cádiz, cuando precisamente ya la Capitanía General de Guatemala había desaparecido. Muchas gracias. Segundo programa, trataremos una reforma que se da en la Constitución de Cádiz, en el cual va a cambiar la estructura político-administrativa de las colonias en América.
Y eso es desconocido, porque en su título sexto de esa Constitución, los gobiernos se van a crear por provincias. Y resulta que esas provincias hacen que desaparezcan las capitanías generales de Guatemala. Entonces, en forma muy errónea, se nos ha enseñado nuestros aspectos de nuestra independencia como si existiera la Capitanía General de Guatemala, y ya no lo era así. ¿Qué es lo que se va a crear? Gobiernos políticos por provincias. En estas provincias iban a haber diputaciones provinciales en las cuales el jefe el jefe supremo de esas provincias sería nombrado por el rey, pero 7 diputados iban a ser nombrados ya por los pueblos a los cuales pertenecía cada provincia. El antiguo reino de Guatemala desaparece y se crean 2 provincias. La provincia de Guatemala y la provincia de León, que es Nicaragua y Costa Rica. Por lo tanto, los sucesos que se daban en Guatemala no tenían absolutamente nada que ver con Nicaragua y Costa Rica, o al inverso, igual. Es una confusión que hay que ponerla muy en claro, porque es muy importante. Nosotros teníamos diputados, nuestros diputados costarricenses, ¿a dónde se reunían? En León de Nicaragua. Y León de Nicaragua, pues, era autónomo, no tenía nada que ver con Guatemala. Al revés, cualquier decisión de León podría apelarse a las Cortes Generales que estaban en España. Queda muy claro que con las nuevas disposiciones de la Constitución de Cádiz, con la creación de las diputaciones provinciales, la Diputación Provincial de Guatemala, en sus disposiciones, no tenían que ver en absoluto con las disposiciones de la Diputación Provincial de Nicaragua y Costa Rica. Además, el acta del 15 de septiembre de 1821 en Guatemala es un acta local y es la tercera acta de independencia de Centroamérica, y que Costa Rica y Nicaragua pues no podían estar sujetas a esas disposiciones. He ahí la importancia que tiene el Acta de Cartago, cuando una disposición con los legados o delegados de los principales cabildos, autoridades y participación del pueblo cartaginés, se declara la independencia absoluta del gobierno español. Queda muy claro, y en forma taxativa, de que el 29 de octubre de 1821, con ese cabildo abierto de Cartago, es la fecha de nuestra independencia. Es el momento que se corta en forma absoluta con el gobierno español. Nuestra independencia se debe analizar como un proceso, no como una cosa aislada. ¿Y a dónde inicia ese proceso? En México, en Oaxaca, México, donde los 2 ejércitos, los leales a España y los rebeldes, en lugar de luchar en Oaxaca, entran a un acuerdo. ¿Cuál va a ser ese acuerdo? El acuerdo va a ser el famoso Plan de Iguala, en que Nueva España, es decir, México, se iba a separar, quedaba soberana, separada de España, y que la religión católica iba a ser como única, y creemos en la igualdad social. Eso hace que se convierta verdaderamente ese 24 de febrero de 1821 como la independencia de México, aunque ellos no la celebren ese día. Uno de los axiomas de este famoso Plan de Iguala es convocar hacia el sur para que las ciudades
de la antigua Centroamérica empiezan a independizarse. Y así fue cuando llegaron estas noticias a la ciudad de Comitán, que fue la primer ciudad de Centroamérica que se independiza, ¿verdad? Gracias a dos líderes, José María Fernández y a Fray Matías de Córdoba, un 28 de agosto de 1821, también en Cabildo Abierto, se independiza Comitán. Repito, primer ciudad de Centroamérica que se independiza, nunca Guatemala. Sigue ese movimiento de norte a sur, llegan los documentos a la Ciudad Real y el 2 de septiembre también el ayuntamiento y en Cabildo Abierto se independiza de España. Segunda ciudad de la antigua Centroamérica que se independiza. El proceso sigue de norte a sur, llega también a Tuxtla, lugar muy importante, ¿verdad? Y será la segunda ciudad que se independiza. ¿Cuándo? 1 de septiembre de 1821. También por medio del ayuntamiento y con un cabildo abierto. Resulta que estos documentos, ¿a dónde iban? Donde estaba la Diputación Provincial, donde estaban las autoridades de la Diputación Provincial de Guatemala, que nada tenía que ver con Costa Rica, claro, ni con Nicaragua. Y reciben todos esos documentos incitando o solicitando a Guatemala que se independizara. Y aquí es precisamente donde un 13 de septiembre que reciben todos esos documentos, no le queda más a las autoridades españolas que llamar a una gran reunión que van a estar las autoridades casi todas nombradas por el gobierno español y que va a estar ausente el más importante de todos. ¿Quién? El pueblo. Al pueblo no se le dejó entrar jamás, ni tuvo representación directa en este proceso que se va a iniciar el 15 de septiembre. En conclusión, en este proceso norte a sur, se independizaron varias ciudades antes que Guatemala y antes que Costa Rica, que será la última por el sur, que se independizará un 29 de octubre de 1821. Estimados compatriotas, ¿sabían ustedes que el día 13 de octubre de 1821 no llegó ninguna acta de independencia de Guatemala que independizara a Costa Rica? Así como lo oyen. Hay que instruir primero con información correcta, fidedigna y que se pueda probar. Lo que ocurrió en Guatemala el 15 de septiembre de 1821 fue su declaratoria de independencia, exclusivamente de Guatemala. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí el 13 de octubre? Que Guatemala envió un correo a las provincias al sur, haciéndoles saber que ellos habían declarado su independencia, la ciudad de Guatemala, solo para Guatemala, porque no tenían ninguna relación político-administrativa con Costa Rica, no tenían ningún dominio, ningún poder, porque éramos provincias directas de España, ciudadanos directos de España, con la Constitución de Cádiz de 1812. No había ninguna Capitanía General de Guatemala, eso no existía. Entonces, el día 13 de octubre, en un acontecimiento regular, llega un correo regular, no un correo extraordinario, comunicando Guatemala a Costa Rica lo que ellos han hecho, para que aquí se tome la decisión que más convenga a los intereses de estas tierras. El proceso en Costa Rica de independencia tiene unas particularidades que no la tienen otras provincias, otros territorios de la corona española. Y era que por estar muy abandonada durante todo el periodo colonial y explotada por los mercaderes que traían tejidos
León de Nicaragua, que se les mandaba el tabaco de aquí, que no pagaban, y que vendían el producto textil a Costa Rica 5 veces más caro. Los contubernios que había entre terratenientes de Guatemala y Costa Rica, no. Guatemala y El Salvador. Entonces, ¿qué fue lo que pasó el 13 de octubre? Que se impulsó lo que ya venía en un proceso que los ayuntamientos rompieron con las autoridades y asumieron el control político el 25 de octubre de 1821. Se pusieron de acuerdo para asumir esa responsabilidad histórica de qué iban a hacer, si independizarse de España o seguir atados a la metrópoli. El día 29, convocados el día 28, se convoca para el día 29 a un cabildo extraordinario y abierto, donde participa por ser extraordinario, un asunto extraordinario y abierto, que puede participar directamente el pueblo. Están las autoridades coloniales, está la autoridad de Hacienda, está la autoridad eclesiástica, está el pueblo, está la milicia. Y a las 5 de la mañana del 29 de octubre, con toque de diana, llaman a cabildo, llaman al pueblo, despiertan, empieza la reunión y los representantes de los ayuntamientos de Costa Rica, reunidos, discuten, decretan por unanimidad la independencia absoluta del gobierno español. Óigase bien, la independencia absoluta del gobierno español. No se requiere ninguna otra independencia. Y de ahí en adelante se asume el control completo de la provincia. Se establece un mes después una Carta Magna. Y entonces un nuevo país ha nacido al mundo. Un territorio propio, una población propia y una Carta Magna, conocida como Pacto de Concordia. No llegó ninguna independencia de Guatemala que Guatemala nos diera independencia a nosotros. No podían. No existía la posibilidad. ¿Por qué seguimos los costarricenses creyendo esa mentira? ¿Por qué no cambiamos esa mentalidad por la verdad correcta, la verdad histórica? Y asumimos 200 y pico de años después que fue dada la independencia por nuestros próceres independentistas, a gloria de nuestra patria naciente. En este programa de analizar el Acta de Guatemala. En Costa Rica se celebra el Acta de Guatemala como fecha de nuestra independencia, es decir, la famosa Acta del 15 de septiembre de 1821. Acta que, dicho sea de paso, permaneció perdida durante más de 100 años. Y gracias a que en 1933 su director, don Joaquín Pardo, director de los Archivos Nacionales, la logró encontrar. No hay cosas que se perdieron de fondo. En realidad, las copias que circularon tenían muy pocas variantes. Quisiera decirles, pues, que en este preámbulo de esta acta del 15 de septiembre, manifiestan que se reúnen en Guatemala ese 15 de septiembre debido a que Ciudad Real, Comitán y Tuxtla eran ciudades que ya se habían independizado del conglomerado centroamericano. Es decir, primera verdad, el Acta de Guatemala no fue la primera acta de independencia de Centroamérica, era la cuarta acta. ¿Por qué? Porque Ciudad Real, Comitán y Tuxtla
se habían independizado en cabildos abiertos, cosa que en realidad en Guatemala no será así. Los asistentes, en realidad los que tenían la facultad legal para realizar un acta que va a ser de la ciudad de Guatemala, deben ser los miembros del cabildo. En el caso de Guatemala eran 16, pero de esos 16, solo 6 estaban presentes, por lo tanto no había quórum. Sin embargo, la Diputación Provincial, a la que no le correspondía hacer esta acta, es la que determina. Y los asistentes que estuvieron presentes, que muchísimos no votaron, los asistentes todos eran nombrados por el rey, empezando por el arzobispo, por el capitán general, el antiguo jefe político y todas las organizaciones religiosas que estaban ahí representadas por su jefe. El pueblo no participó en nada. Ese es un acta que es muy importante. Cuando habla del pueblo, decía, se veía en la plaza, se veía en los corredores, se veía en los lugares lejanos, pero nunca jamás, ni dentro del lugar donde se estaba realizando la reunión, y muchísimo menos participando. Resumen, es un acta local, ¿verdad? Restrictiva, que era para el pueblo de la capital, que era Guatemala, ¿verdad? Y que se hizo base a la presión de que ya 3 ciudades se habían independizado. Quisiera iniciar con el artículo 1, que dice que siendo la independencia del gobierno español la voluntad general del pueblo de Guatemala, y viene una anotación muy increíble, mientras que se determine en un congreso que se formará luego y que será para unir las antiguas dependencias de lo que fue la Capitanía General. Yo creo que ahí estuvo la inteligencia de lograr armar la hegemonía que ya había perdido Guatemala y formar pues la Federación de Estados Centroamericanos. El artículo 2, que dice que se deben circular a las demás provincias, ¿verdad?, sin demora alguna, para que envíen los diputados representantes a ese congreso, ¿verdad? Y que, en cuanto a la independencia, en ese congreso se verá si se logra o no, pues, acordar la independencia. Es decir, no es un acta que de inmediato da la independencia, sino que se le da una espera para formar el Congreso y que ese Congreso es la que va a definir sobre la independencia. El artículo 3 dice que para facilitar el nombramiento de diputados se sirva hacerlo las mismas juntas electorales provinciales que hicieron o debieron hacer las elecciones de los últimos diputados a Cortes. Imagínense ustedes una estructura colonial, ¿verdad? Y denota que es la urgencia para no ser nada nuevo, una estructura colonial para escoger algo donde supuestamente ya Guatemala se había independizado. Es decir, estaban utilizando ni más ni menos las elecciones para Cortes, organización totalmente española. El artículo 4 habla de el número de diputados que iban a formar ese congreso o asamblea en Guatemala, que es la propuesta de ellos. Y que hay algo muy importante. Por primera vez habla sin excluir la ciudadanía de los originarios de África. Yo diría que lo único importante definitivamente de esta reunión, ¿verdad? Ahora, imagínense ustedes, el 75% de los participantes iban a ser los diputados de Guatemala y El Salvador. Costa Rica tenía muy poca población y lo mismo pues Nicaragua, ¿verdad? Y que en realidad pues eso era un montaje perfecto para dominar la asamblea. En otra oportunidad continuaremos con el resto de los artículos porque yo creo que es muy importante, artículo por artículo, de esa desconocida acta del 15 de septiembre,
tenemos que analizarla nosotros los costarricenses con muchísimo cuidado. Muchísimas gracias. Añoranzas de mi tierra, añoranzas de mi tierra, al rescate de nuestra historia. Les esperamos el próximo jueves a partir de las 7 de la noche. El canal de Cartago Antiguo, en Facebook y en YouTube. Añoranzas de mi tierra.